Oh Dios, yo no soy digno de ti, Señor. Oh Dios, yo no soy digno de ti, Señor. Porque me has elegido justamente a mí, Señor. Yo que soy un pecador, Señor, ya mis ojos no se pueden levantar ante ti, Señor. Y él respondió así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oh Dios, yo no soy digno de ti, Señor, porque me has elegido justamente a mí, Señor. Yo que soy un pecador, Señor, ya mis ojos no se pueden levantar ante ti, Señor. Y él respondió así: porque de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Dios, yo no soy digno de ti, Señor, porque me has elegido justamente a mí, Señor. Yo que soy un pecador, Señor, ya mis ojos no se pueden levantar ante ti, Señor. Y él respondió así: Aleluya. Cuán grande eres, Padre, cuán maravilloso eres, Señor. Cómo tú me sacaste de la inmundicia cuando estaba muerto en delitos y en pecados, Señor. Y yo me veía tan sucio, tan porquería, Señor, que tú me diste esa canción, oh Dios, Señor, para reconocer y entender el amor de ti. Señor, que yo estaba muerto en delitos y en pecado, pero a ti no te importó, Señor, llamarme para tu reino. Señor, lavarme con tu sangre, la sangre del nuevo pacto, borrar todos mis pecados, Señor. Oh, Padre, ¿cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a glorificar? ¿Cómo no te voy a bendecir, oh Dios? Si yo sé, oh Dios, que todos mis pecados, todas mis inmundicias, igual que los de mis hermanos, fueron tirados al fondo del mar, y cada uno por su nombre, Señor. Y tú ya no te acuerdas más de nuestros pecados, de nuestras inmundicias, y estás trabajando con tus manos, Señor, como alfarero, para sacar todavía la escoria, sacar las piedras que hay en nuestros corazones, las espinas que hay en nuestros corazones. Tu mano divina, Señor, estará trabajando con nosotros. ¿Cómo no te vamos a amar? ¿Cómo no te vamos a glorificar? ¿Cómo no te vamos a bendecir, oh Dios? Si, Señor, la paga del pecado era la muerte. Señor, y Jesús pagó en la cruz del Calvario, oh Dios, porque todos nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Él pagó el alto precio en la cruz,
de haber sido masacrado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros somos, Señor, salvos, sanados. Padre, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia. Ninguno de los que estamos aquí, los que vayan a entrar, Señor, somos dignos de ti. Ninguno, Señor. Por tu sangre, por tu sacrificio, es que hoy podemos gozar de una vida eterna. Padre, sabiendo que en cualquier momento podemos partir, Señor, de esta tierra, oh Dios, y nos espera un cuerpo de gloria. Señor, por el sacrificio en la cruz. Tú en la cruz venciste, Señor, la muerte, venciste el pecado, venciste las enfermedades. Señor, cuán grande eres, cuán poderoso eres, Señor. ¿Cómo no te vamos a amar? ¿Cómo no te vamos a glorificar? Si todo lo que dice tu palabra se cumple, Señor. Por eso, Padre, tú, Señor amado, nos permites pasar por diversas pruebas para que nuestro corazón, Señor, sea cambiado. Son necesarias las pruebas, son necesarias muchas veces los dolores y los sufrimientos, Señor, para que tú trabajes como alfarero en nuestras vidas. Señor, el barro no quiere ser apretado, el barro no quiere ser modificado, Señor, pero las manos del alfarero siguen trabajando en cada uno de nosotros. Muchas veces, Señor, no queremos, muchas veces, Señor, nos duele cuando tú aprietas tus manos, Señor, para formarnos. Pero qué necesario es, Señor. Henos aquí, oh Dios, trabaja con nuestras vidas. Tú eres nuestro alfarero, tú eres nuestro Señor. Por eso, Padre, estamos aquí, Señor, para que seas tú tomando el control de nuestras vidas. Que seas tú, Señor, trabajando con cada uno de nosotros, Señor, y llevándonos, oh Dios, Señor, a la imagen de Jesucristo. Prepara nuestras vidas, Señor. Toma el control de nuestro carácter, toma el control, Señor, de todo nuestro ser, y moldéanos a tu imagen, moldéanos a tu imagen. Señor, que tu sangre nos cubra, nos limpie, nos purifique. Tu Santo Espíritu nos santifique a través de tu palabra. Como dice tu palabra, el que sea santo, santifíquese más. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Vienes pronto a buscar a tu amada, Señor. Que estemos todos preparados, Señor. Por eso, Padre, te amamos. Por eso, Padre, estamos contentos, estamos felices, porque podemos hablar contigo, Señor amado. Pero cuando se cierre la puerta de la gracia, ya no podremos hablar más contigo. Hoy es el momento de arreglar nuestras vidas. Hoy es el momento, Señor, de poner nuestras vidas en tus manos, abrir nuestro corazón de par en par y examina nuestros corazones, Señor. Estamos a tiempo, por tu gracia, por tu amor y tu poder. Por eso, Padre, toma el control, oh Dios, de nuestras vidas y endereza nuestras veredas. Ensancha nuestros pies para no rebalar de la roca, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Buenos días, Janet. Es lo que estoy viendo en este momento. Sí, en el icono. Un abrazo grande para ti, otro para Geraldo. Y bueno, hoy es un día muy especial donde estamos viendo, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios, que se cumple, ¿verdad? Y ahora más que nunca, ¿verdad?, se cumple a paso agigantado. Así como Dios acortó los días, Mateo 24, 22, ¿verdad? Acortó los días, si no nadie sería salvo, a causa de sus escogidos. Él acortó los días. Cuánto amor, cuánta misericordia por nosotros, hermanos, que esa profecía se está cumpliendo en estos días, ¿verdad? El Señor acortó los días por causa de ti, Janet, y por causa de mí, por causa de Geraldo, por causa de la sierva del Señor,
y de todos aquellos hermanos que vayan a entrar, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos la profundidad, hermanos, de esa profecía que está allí en Mateo 24, 22, vemos el poder del amor de Dios. Vemos el poder que todo se sujeta a Dios, hermanos. Yo me acuerdo, por el 2010 más o menos, un terremoto grande, 2010, 2011, no quiero mentir, pero fue en esa fecha, donde hubo un terremoto muy grande en Chile, y los científicos, la NASA, dijo que el eje de la Tierra se había movido. Pero cuando vamos al profeta Isaías, ¿verdad? 650 años antes de haber venido Cristo, el profeta Isaías, Dios le muestra que el eje de la Tierra se iba a mover, ¿verdad? Y a través, dice la gente de la NASA, eso se puede buscar en YouTube, ¿verdad? Dicen que a través de ese terremoto y haberse movido el eje de la Tierra, los días fueron acortados. Quiere decir que desde el 2010 hasta ahora, Dios viene acelerando los procesos porque viene a buscarnos. Pero luego de ese terremoto hay un terremoto muy grande en Japón. También por esa fecha, 2011, 2012, no me acuerdo, pero se puede buscar. No puedo poner fecha cuando no me acuerdo. Que también la NASA dijo que el eje de la Tierra se vuelve a mover, ¿verdad? Entonces, las profecías de Dios, las profecías bíblicas se cumplen una a otra. Y gracias a Dios que Él acortó los días. Pero fíjense en cómo Dios hizo para acortar los días, para que se cumpliera la profecía, ¿verdad? Trae un terremoto a la tierra para que la profecía se cumpla. Quiere decir que la tierra, ¿verdad?, obedece a Dios. ¿Sí? Y en Isaías mismo dice que en los últimos días, sí, habrían terremotos y la tierra temblaría como ebrio, ¿verdad? Y lo que estamos viendo hoy. Ayer miraba, hermano, la semana pasada, ese terremoto tan grande que hubo, ¿verdad? Ya hay 1000 y pico de muertos, una cantidad de desaparecidos, ¿verdad? Y la tierra se está temblando en Perú, está temblando, amados hermanos, en América del Sur, en Chile, que es un país propicio para los terremotos, Ecuador, Colombia, como tembló los otros días, México, y así todos los países del mundo. Las profecías se cumplen. Hoy estamos viendo, ¿verdad?, otra profecía cumplirse de Ezequiel 38-39, ¿verdad?, la guerra de Gog y Magog. Estamos viendo el cumplimiento de esa profecía, amados hermanos, que eso nos advierte la venida de Cristo a buscar a su iglesia. Por eso estamos viendo, ¿verdad?, cómo se levantaron contra Israel, ¿verdad? Ya no fue de ahora, sino que de hace años, hasta que llega el momento que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y qué lindo es, hermanos, cuando entendemos las profecías, cuando nos dedicamos a leer, ¿verdad?, las profecías, a pedirle a Dios sabiduría, a pedirle a Dios entendimiento, ¿sí? Esto marca una de las profecías finales antes de la venida de Cristo. Y nosotros debemos estar preparados, amados hermanos, con el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Por allí hay iglesias que dicen, pare de sufrir. Amados hermanos, cuando nosotros vemos esos carteles llamativos para que las almas vengan a esos lugares, ¿verdad?, y lo desquilen, ¿verdad?, le saquen la lana con mentiras, mentiras falsas, que la palabra de Dios nos dice que nosotros no vamos a sufrir, ¿verdad? La palabra de Dios dice, gozaos cuando andemos en diversas pruebas. No es fácil gozarnos cuando andamos en diversas pruebas, pero las pruebas producen paciencia, la prueba produce que el alfarero trabaje con nosotros, ¿verdad?,
Y a través de esas pruebas, amados hermanos, Dios nos prepara, ¿sí?, a imagen de Jesús. Entonces tenemos que saber la verdad de la Biblia y no saltar versículos bíblicos como saltan, ¿verdad? Y elegimos los que nos gustan. Y no es así. El pueblo de Dios fue llamado a sufrir, hermano. Y usted me pero entonces yo no vengo más a la iglesia. Perdés la salvación. Perdés la salvación. Amados hermanos, cuando nosotros estudiamos el sufrimiento de Jesús, que fue impresionante para salvarte a ti y a mí, ¿verdad? Fue algo horrendo, horrendo. Aún dice que la posición que lo pusieron clavado las manos y los pies, eso producía calambres en el cuerpo. Y el cuerpo en llaga viva. No le pudieron romper los huesos, porque estaba escrito que ningún hueso iba a ser roto. Pero sí que se veía las costillas, en la espalda, en los costados, se veían las costillas, ¿verdad? Le arrancaron la piel. Por eso dice que fue llevado al matadero, mas no abrió su boca. Y también dice que su cuerpo fue molido por cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, sí, muchos cristianos no queremos sufrir, muchos cristianos queremos no pasar ciertas circunstancias por amar a Jesús. Sin embargo, la Biblia está llena de versículos donde Dios nos habla del sufrimiento, cosas que no se predican, cosas que no se hablan. Entonces, cuando viene el sufrimiento y cuando viene el problema, nos apartamos del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos fundamentados sobre la roca, sobre la palabra. Yo quiero leer, hermanos, aquí en 1 Pedro 4:12, y dice, padecimiento como cristiano. No dice pare de sufrir. No dice que las cosas van a ser todas color de rosa. El que te predica eso es un mentiroso. Dios, en su amor y en su misericordia, está trabajando con cada uno de nosotros para hacernos a imagen de nuestro Señor. Dice así, 1 Pedro 4:12, padeciendo como cristianos. Ya el título te está diciendo todo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Yo voy a la iglesia y estoy peor. Yo me entregué a Cristo y estoy peor. No es que estemos peores, es que estamos siendo procesados para entrar en el reino de Dios. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gozáis con gran alegría. ¿Sí? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. No es fácil, no es lindo, ¿verdad?, que te vituperen. A mí, no sé, Dios, ahora ya me resbala, ¿verdad? Ya estoy allí, falta mucho todavía, pero ya ahora me resbala. Pero nos tiene que resbalar a todos, ¿verdad? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que gozarnos cuando hablan mal de nosotros? Y no enojarnos. Si nos enojamos, le damos lugar al enemigo, ¿verdad? La bienaventuranza significa dichoso 3 veces. Entonces, cuando hablan mal de nosotros tenemos que estar felices.
Porque si criticaron a Jesús, ¿verdad? Y le decían que demonio tenía, amados hermanos, y lo llevaron hasta la muerte. Y él venció la muerte para darnos la vida eterna a nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos entender que cuando nos hacen daño, somos bienaventurados, por causa de Cristo. No porque nosotros hagamos cosas que no nos guste, pues y después nos hacemos los inocentes, no, no. Acá estamos hablando por la causa de Cristo, que vamos a ser vituperados. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ay, hermano, esto es maravilloso. Sané, esto es maravilloso. El glorioso Espíritu Santo de Dios reposa sobre tu vida, sobre mi vida y sobre aquellos que están así que yo no los veo. Cuando tenemos ese pensamiento y no queremos que el Espíritu Santo se constrite, si yo me enojo, si yo reacciono, estoy contristando al Espíritu Santo, que está reposando en mí, está reposando en ti, Janet. No me puedo enojar. Por eso tengo que crecer espiritualmente para llegar a la estatura de Jesús. ¿Verdad? Eres el primogénito. Y nosotros tenemos que estar hechos a imagen de Jesús. Así dice la palabra. Dice, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ello, Él es blasfemado, ¿verdad? Pero por nosotros es glorificado. ¿Sí? Aquellos que te vituperan, aquellos que hablan mal de ti, ¿sí? Como dice acá, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Pero por vosotros es glorificado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando hablan mal de ti, por causa de Jesús, no están hablando mal de ti, están hablando mal de Jesús. Mientras que hablan mal de Jesús que está en nosotros porque vivimos la palabra, nosotros nos gozamos porque Cristo vive en nosotros. Así que, bienaventurados todos aquellos que nos han perseguido por Cristo, bienaventurados somos. Por eso tenemos que conocer la palabra. La palabra dice también, si el príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y el príncipe, hermanos, puede tomar a tu esposo, puede tomar a tu hijo, al vecino, al pastor, al hermano, al otro hermano. Siempre puede haber algo allí, ¿verdad? Pero es el enemigo que le tomó la boca en un descuido, aún puede ser hasta el pastor, ¿verdad? Acá no se escapa nadie. Si Pedro iba caminando con Jesús y Satanás lo pidió para zarandear, quiere decir que en cualquier momento uno puede hacer un error, ¿verdad? Porque el enemigo no duerme. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que cuando el enemigo se levanta contra nosotros, no podemos perder la mansedumbre, porque contristamos al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Entonces, en ese proceso, mira, vamos a leer acá primera de Pedro 5:8 hasta el 11. Dice así, ser sobrios y velar. No puede faltarte la oración. La oración es como el aire que respiramos. Si nos falta la oración, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ser sobrios y velar, estar atentos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe. La fe es la palabra es por el oír, la fe por el oír y el oír de la palabra de Dios. Resistirlos firme en la palabra, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo me entregué a Cristo y, hermano,
La Biblia no miente. Vamos a sufrir. Ya hemos sufrido y todavía capaz que nos queda un poco más. Al cual resistís firme la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco. Que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Ahí están las manos del alfarero. Él mismo os perfeccione, ¿sí? Afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermanos, desde que vemos nosotros a los discípulos del Señor, perseguidos, maltratados, golpeados, ¿verdad? Nosotros hoy como iglesia no queremos pasar nada de eso, porque no han predicado un evangelio, ocultando todas estas verdades. Muchos pastores predican la verdad, ojo, pero la mayoría no. ¿Verdad? Vení que Dios te va a dar trabajo. Vení que Dios te va a sanar. Sin embargo, Pedro cuando predicaba arrepiéntanse para que vengan tiempos de refrigerio. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Jesús predicaba arrepentimiento, ¿verdad? Los apóstoles todos predicaban arrepentimiento. Pero hoy hemos cambiado la estrategia para que entran a la iglesia, ¿verdad? Que Dios te va a dar trabajo, que Dios te va a solucionar esto, que Dios esto, que Dios lo otro. Cuando la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Pero hoy los traemos por las añadiduras y no, hermanos, para que conozcan a Cristo. Entonces tenemos que decir la verdad porque nos queda poco tiempo. Fíjense en lo que dice. Vamos a repetir. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Te das cuenta? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Saben las cosas que me han hecho? Ay, hermano, no de afuera de la iglesia, sino mismo de adentro de la iglesia, ¿verdad? Como pastores decir, este no sirve para nada. Y después llegaba a mis oídos lo que decían, y después venía y me abrazaba y me daba un beso y me decía, qué siervo vas a ser, me decían. Hermanos queridos, cuando él hablaba delante de los demás pastores, este no sirve para nada. Hermano, aquello me dolía, era como una espina. Hermanos queridos, hasta que el Señor me habló y me mostró cuánto me amaba y no tenía que hacer caso a los hombres, ¿verdad? Y ahí empecé a ser tratado con el Señor en esos sufrimientos, hermano. Y hoy me falta todavía, pero ya hoy soy mucho más dócil para que el Señor siga trabajando en mí, que me digan los que me digan, ¿verdad? Por eso tenemos que ser vituperados para crecer. Tenemos que ser vituperados. Si no sos vituperado, porque algo está mal en tu vida. Estamos hablando vituperado por las causas de Cristo, ¿verdad? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y quiénes son la casa de Dios? Tú y yo somos templo de Dios, ¿verdad? Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál será el fin? Ya lo sabemos, ¿verdad? El que niega a Cristo, el que niega vivir una vida santa y piadosa conforme a la palabra, hermano, el lago de fuego lo espera, ¿verdad? El infierno lo espera, ¿verdad? Todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? En el juicio final será mandado al lago de fuego. El juicio comienza primero por su casa. ¿Dónde quedarán aquellos que no quieren aceptar a Cristo? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, mira, que la salvación no se pierde, que podemos vivir a nuestra manera, que estamos en el tiempo de la gracia. Pedro escribió en el tiempo de la gracia, inspirado por el Espíritu Santo. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, vean esto. El impío y el pecador. ¿Cuál es el impío? Muchos piensan que el impío es aquel vecino, aquel pariente que no acepta a Cristo. No, ese es el pecador. El impío, bíblicamente, es aquel que apostató de la fe. El que estaba dentro de la iglesia, ¿verdad? Y se aparta de las cosas del Señor. Ese es el impío. No es el vecino, no es el compañero de trabajo, no es el que te hace la guerra, no. El impío es el que apostata la fe, el que se aparta de la doctrina, cambia la doctrina, se hace un Dios a su manera. Ese es el impío. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Se dan cuenta que son dos cosas distintas? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Mira, vamos a ir a varios versículos bíblicos. Hechos 4:22 dice así: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Verdad? Segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ah, pero a mí nunca me explicaron este evangelio. Bueno, eso es, hermano, el evangelio. Eso es la palabra de Dios sin adulterar. Eso es el pan que bajó del cielo. Que tanto tú, Jané, no sé si hay un otro hermano hoy, allí tenemos que padecer. Tenemos que padecer. ¿Y por qué me pasa esto? Si yo voy a la iglesia. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué? Porque Él está trabajando con nosotros. Y a través de los padecimientos, hermano, nosotros somos moldeados. Somos moldeados. Mira lo que dice acá en Hebreo de nuestro Señor Jesús. Vamos a hablar acá en Hebreos 5:7, creo que es. Déjenmelo leer. Sí. Miren lo que dice. Y era nuestro Señor Jesús. ¿Sí? 100% Dios y 100% hombre. Sin pecado, sin mancha, sin arruga, con sus ropas espirituales emblanquecidas. Miren lo que dice acá.
Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que cuando padecemos, el Espíritu Santo trabaja con nosotros, ¿verdad? Y aprendemos obediencia. Jesús pasó por este proceso, hermanos. Y nosotros no lo queremos pasar, Dios mío. Pero alguien tiene que hablar la verdad. Alguien tiene que decir que hay que caminar por el camino angosto para entrar por la puerta estrecha y tener la vida eterna, ¿verdad? Dios tiene que moldearnos, Dios tiene que trabajar con nosotros. Me acuerdo de un hermano acá en la iglesia. El hermano no obedecía la palabra y pasaba borracho, pasaba de copa en copa. Me acuerdo que el pastor Vico era el pastor de él. Y el pastor lo encontraba allí en el hipódromo, muchas veces tirado, borracho. Y él le decía, yo sé que estoy mal, pero un día voy a ir a la iglesia. Yo sé que estoy mal, pero el día voy a ir a la iglesia. Claro, estaba mal porque se emborrachaba, ¿verdad? Y el amor del pastor Vico, sí, hermano. Le ayudo y agarraba y lo acompañaba aún hasta la casa. Y pasaron los años, hermano. Y este hombre agarra cirrosis. Y le dice a la sierva, la señora de él, si podíamos ir a orar por él que estaba en la cama. Y dijimos que sí. Fuimos a orar, oramos por él, empezó a recuperarse, y al recuperarse se levantó de la cama, estaba todito hinchado, un hombre medía como 1,90 m, 90 y pico. Y bueno, se empezó a levantar de la cama. Yo lo iba a buscar en el auto y lo traía a la iglesia, lo traía el nieto, y se empezó a recuperar. Y la esposa me dice, pastor, mi esposo está siendo sanado, ¿verdad? Digo, no, Dios está sanando su alma, pero se lo lleva. ¿Le parece, pastor? Digo, sí, yo no le puedo mentir. Está tratando con su vida, porque lo ama. Hermanos, llegó un momento que venía solo a la iglesia. Y nosotros con una alegría tremenda. Y la hermana me volvió a decir, pastor, Dios lo sanó. Digo, lo que está sanando es su alma. Y fuimos a la casa a llevar la Santa Cena. Y cuando fuimos a la casa a llevar la Santa Cena y hablamos que no se puede tomar la Santa Cena indignamente, sino que tenemos que examinarnos nosotros mismos, porque tomamos juicios, ¿verdad? Algunos están enfermos, otros duermen. Por tomar juicio hay que examinarnos, hay que pedir perdón, ¿verdad? Y cuando yo leo la parte ahí de 1 Corintios 11, la esposa llorando dice, yo no puedo tomar la Santa Cena. Yo no puedo tomar la Santa Cena. Está bien, hermana, le digo yo. Nos miramos con María y no podíamos creer lo que estaba diciendo. Pero cada uno sabe. Digo, hermana, si usted tiene odio, si usted tiene rencor, pida perdón a Dios. Y la hermana dijo, odio a mi marido. Y el marido estaba enfrente. Tierra, tragame. Nos miramos con María, una gana de salir disparando de esa casa, hermano. No saben lo que hizo Dios, qué bueno es Dios. Ella termina arrodillada a los pies de él, pidiéndole perdón. Ella
lloraba pidiéndole perdón al marido. Él lloraba, la abrazaba, la besaba y la perdonaba. Amados hermanos, y después de eso, 15 días, él parte con el Señor. Dios tenía que moldearlo en el medio del sufrimiento, en el medio del dolor. Amados hermanos, y partió con el Señor. Los médicos no podían creer cómo no tenía dolor y estaba echando su hígado, ¿verdad?, por su boca. Y no tenía dolor. El Señor lo preparó, hermano, lo preparó para llevarlo. Y esta hermana siempre me dice, usted nunca me mintió, pastor, ¿y cómo le voy a mentir? Uno sabe cuál es el proceso de Dios cuando una persona se lo va a llevar. Entonces, hermanos, a veces hay sufrimientos para después partir a la vida eterna, ¿verdad? Pero mientras estamos bien, hacemos la vida que nosotros queremos. Pero como Dios nos ama y como Dios tiene esa infinita misericordia con nosotros, ¿verdad? Él aún en una enfermedad, ¿verdad?, va a arreglar la situación en tu hogar, en tu familia, ¿verdad? Y el corazón va a ser sanado y van a partir. Esta hermana me decía, qué tremendo, si yo no le pido perdón a mi esposo, qué tremendo. Usted estaría condenada, le digo. Porque el no perdonar es un pecado de muerte, no solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. El no perdonar es un pecado de muerte. Y usted fue libre de la muerte. Qué lindo, hermano. Qué lindo cómo vemos el proceso de Dios. Y a veces Dios tiene que apretar, ¿verdad?, la vasija y apretar. Por eso dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, miren, a través del sufrimiento, ¿verdad?, el desprecio de los hermanos, la que estaba siempre allí era María, pero los hermanos lo despreciaban. Las hermanas no sé, porque no dice de las hermanas, dice de los hermanos, ¿verdad?, que después terminaron siendo discípulos del mismo. Y habiendo sido perfeccionado, o sea que Jesús, siendo santo, tuvo que ser perfeccionado, hermano. ¿Qué será nosotros? ¿Se dan cuenta? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí tienen la verdad. Para todos los que le obedecen. Ahí en Juan dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Verdad? Y después dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que si Jesús, hermano, tuvo que ser, ¿sí?, pasado por la zaranda, siendo Jesús, para aprender obediencia, para ser perfeccionado. ¿Cuánto nos falta a nosotros, hermano? Vamos a la verdad, ¿verdad? ¿Cuánto nos falta? Pero seamos dóciles, tenemos la vida eterna. No perdamos la vida eterna. Como dice acá, si el justo con dificultad se salva, si el justo, ¿verdad?, que Dios nos ayude. Vamos a leer otros pasajes más. Ya dije recién 2 Timoteo 3:12. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Serán perseguidos, ¿verdad? Filipenses 1:29. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Ay, Julio. Ay, Julio, mira la palabra que trajiste hoy. ¿Qué quiere que yo les diga?
Yo tengo que enseñarles la verdad. Mañana están en diversas pruebas y se van a acordar lo que el Espíritu Santo está hablando hoy. Me tengo que gozar, Señor. Sigue trabajando con mi vida. Sigue trabajando con mi vida. ¿Verdad? Y gozarnos, hermano, gozarnos. Porque eso va a dar fruto para que nosotros entremos en el reino de los cielos. Primera de Juan 3:13. Hermano, no os maravilléis si el mundo os odia. Hermano, no os maravilléis si el mundo os odia. ¿Se dan cuenta? Hermano, si nosotros vivimos una vida santa y piadosa, el mundo nos va a perseguir. Nuestros vecinos van a hablar mal de nosotros, nuestros familiares. Pero tenés que perseverar. Jané, porque es lo único que veo. Jané, tenés que perseverar. Y todos aquellos que están y no los veo, tienen que perseverar hasta el fin. Que Dios nos ayude. Vamos a buscar otros versículos más. Romanos 8:36. Tal como está escrito, por causa tuya, o sea, por Jesús, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pare de sufrir. Ay, Dios. Un verdadero discípulo se goza en las diversas pruebas. Un verdadero discípulo, hermano, no abandona a Jesús. No abandona a Jesús. Jesús es el centro de su corazón. En la casa está orando, está escudriñando la palabra, está en comunión con Él, está cantando, está alabando su nombre, ¿verdad? Y vienen las pruebas, y vienen las luchas, y a veces enfermedades, pero en tu corazón hay una alabanza. En tu corazón no hay una queja, sino gracias, Señor, por lo que estoy pasando, porque todo ayuda para bien. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Miren lo que dice acá en Hebreo. Hebreo 11, 25 y 26. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Se dan cuenta? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, todo lo que te pueda dar este mundo, ¿verdad? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La salvación. ¿Cuál es la recompensa? Caminar, ¿verdad? Y vivir en esa mansión que Jesús nos fue a preparar. Seguimos. Hay más todavía. Hay más para este boletín. Me acuerdo aquel, como es aquel informativo. Hechos 4:3. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Y allí, hermanos, alababan y glorificaban a Dios en la cárcel. ¿Verdad? Qué tremendo, amados hermanos. Eso alababan a Dios en todas circunstancias. Alababan a Dios y no miraban los problemas, no miraban las luchas, ¿verdad? No miraban que hablaban mal de ellos por llevar el evangelio. Al contrario, ellos disfrutaban cuando eran llevados presos. Los discípulos disfrutaban cuando le daban las palizas con vara, amados hermanos. Hechos 12:1-3. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Mira,
Buen día, Antonio. Un abrazo grande para ti y toda tu familia ahí en Chile. Amén. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para matarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo esto, que agradaba a los judíos, escuchen esto, ¿sí? Le agradó a los judíos, le agradó que mataran a Jacobo, el hermano de Juan. Inmediatamente fue y encarceló para matar a Pedro, miren. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y Pedro tuvo que quedar en la cárcel. Después, él allí durmiendo, no le importaba nada. Pedro sabía que Dios estaba con él. Y si tenía que perder la vida, tampoco se hacía problema, ¿verdad? Dice que Pedro dormía y allí apareció un ángel, amados hermanos, y le dijo que se pusiera la sandalia. Y Pedro pensaba que era una visión. Y pasa por la primera puerta, pasa por la segunda puerta, pasa por las puertas se le abrían solas. ¿Vieron ahora como vamos a un supermercado y se abren solas? Bueno, los ángeles le abrían las puertas de la cárcel así. Pedro iba caminando y el ángel le abría la puerta. O sea que el que inventó eso ya estaba inventado en la Biblia, ¿verdad? Y cuando Pedro se dio cuenta que era verdad, cuando lo dejó en la mitad de la calle, que lo sacó para afuera de la cárcel, Pedro se dio cuenta que no era una visión, que era verdad. ¿Verdad? Qué tremendo, hermano. Pedro dormía. No le importaba estar en la cárcel. Ahora, Pablo y Silas alababan y glorificaban a Dios en la cárcel y vino un terremoto y se abrieron todas las celdas. Pero ellos alababan y glorificaban a Dios. Seguimos. Gálatas 3:4 dice: ¿habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Miren la pregunta que le hace Pablo a los Gálatas. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Todo lo que ha, como he sufrido mi hermano Juan Antonio, Jané, yo, ¿verdad? ¿Es en vano? No, no es en vano, amados hermanos. Porque Cristo nos moldeó, nos sigue moldeando. ¿A través de qué? De los vituperios, de las dificultades. Por eso dice gozaos en diversas pruebas, amados hermanos. Primera de Tesalonicenses 2:2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor en nuestro Dios de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Sino que después de haber sufrido y hechos maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor en nuestro Dios de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Hoy, hermanos, estamos viendo hermanos que salen a la calle a predicar y los agarran a trompadas, les rompen los micrófonos, los parlantes. Es espantoso, ¿verdad? Gracias a Dios todavía en el Uruguay no. Pero en varias partes del mundo uno lo ve, amados hermanos. Es triste, pero los hermanos, aunque se llevan una paliza, siguen predicando a Cristo. Están haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nosotros no queremos sufrir, Dios mío. Vamos a 1 Pedro 4:4. Y en todo esto se sorprende de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno, disolución, y os ultrajan. Como no seguimos la corriente de este mundo, sino que vivimos para nuestro Dios, ¿verdad? Nos ultrajan, hablan mal de nosotros, ¿verdad?
Si de repente estás con tu familia, vamos a poner la familia, estás con tu familia, estás sentado tomando mate o tomando un té, no sé, y empiezan a hablar, a criticar. Hermano, la Biblia dice que no nos podemos sentar en mesa de escarnecedores. El otro día fui a una reunión. Fuimos con Mari. Y también fuimos con los hermanos de acá. Con Mimi y con Marta. Y de repente alguien dice ahí cosas que no tenía que hablar, que decir, del propio marido. Y yo le digo, mire, si usted quiere que yo esté acá sentado con ustedes, usted cambie la conversación. Si no, yo me levanto y me voy. No, pero pastor. No, pastora. No. Yo no vengo a sentarme en mesa de escarnecedores. Si usted quiere que yo me vaya, me voy ahora. Pero tenemos que ser firmes en la decisión. Firme. Y era una pastora. Era una pastora. ¿Se encuentra lo que quiero decir? El sí es sí, el no es no. Yo no me puedo sentar en una mesa de escarnecedores y ustedes tampoco. Y ustedes tampoco. Y ustedes saben que esto yo lo tengo desde que me crié. Es algo que Dios puso en mi corazón. Un día me acuerdo, en una tía, fui a un cumpleaños. Mamá estaba enferma. Papá estaba trabajando. Y yo fui allá al cumpleaños. Y me acuerdo que estábamos preciosos pasando. Yo tendría unos 12, 14 años. Y de repente empiezan a hablar mal de un tío, de otra tía, de mi madre. Me levanté y digo, bueno, ¿sabe una cosa, tía? Si usted sigue criticando así a toda la familia, no cuente más con mi vida. Y ya me levanto y me voy. Yo no tenía a Cristo. Y me pedían, por favor, que no me fuera. Y cambiaron lo que estaban hablando. Nosotros tenemos que tener una firmeza, ¿sí? Que cuando nos sentamos en una mesa de escarnecedores tenemos que levantarnos. No podemos estar en una mesa de escarnecedores. Y claro, después te van a criticar. Pero mira ahora que va a la iglesia, ya no habla más como antes. No hablo más como antes. Ahora soy otro. Entonces, hermanos, cuando vos actúas de esta manera, claro que viene persecución. Pero es preferible agradar a Dios y no a los hombres, aunque sea tu propia familia. ¿Te das cuenta? La salvación es personal, hermano. La salvación es personal. Mateo 5, 10 y 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia de Dios, ¿verdad? Pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ese es el Evangelio, hermano. No es pare de sufrir. El Evangelio, hermano, es, como dice en Apocalipsis, ¿no? El que persevere hasta el fin será salvo. A las 7 iglesias le dice lo mismo el Señor. El que persevere, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos? Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos ese don de la gracia no merecida, que Él, hermano, sana las heridas de nuestro corazón y nos hace ver la palabra
para que nosotros la podamos vivir, ¿verdad? Tal cual está, ¿sí? Para entrar por esa puerta angosta. Por eso dice la palabra, hermano, muchos son los escogidos y pocos los elegidos. Muchos son los elegidos y pocos los escogidos, perdón. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no podemos vivir como vive el mundo. El mundo está en tiniebla. El mundo está bajo la autoridad de Satanás. Solamente los hijos de Dios, ¿verdad?, que obedecen la palabra son los que están en la luz. El mundo está en tiniebla. Y dice Jesús ahí en el libro de Juan, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hoy, 2025, pasa exactamente igual. Entonces tiene que venir sufrimiento. Ayer nos gozábamos con Mari mirando, hermano, una pastora en Israel. Qué cosa más divina esa mujer. Qué cosa más divina. Qué fe. Qué fe. Una mujer que es una adoradora. Canta alabanza. Pero una mujer de ayuno y oración. Y en el medio de la guerra, hermano, ella está recibiendo revelación de Dios. Hermano. Y cuando andan en la calle, antes que suenen la sirena, están predicando a Cristo. Y se están entregando a Cristo, hermano, en el medio del dolor y el sufrimiento. Es impresionante, impresionante. Todavía nos enseñaba cómo orar, hermano. Cómo orar, lo que Dios le reveló, cómo orar cada uno de nosotros, amados hermanos. ¿Sí? En el medio del dolor, en el medio del sufrimiento. Y mientras estaba hablando, amados hermanos, le dice al otro pastor que estaba en Estados Unidos, dice: pastor, están sonando las alarmas, me tengo que ir al refugio. Y empezó a los gritos: mamá, mamá, vamos para el refugio. Y desde adentro del refugio se podía escuchar la voz de ella, ya media distinta la voz, ¿no? Porque ya no era lo mismo, hermanos, que estar afuera, ¿verdad? Ya la grabación no era la misma. Y pasaron como 15 minutos, entonces ellos por celular le dan la orden de que podían salir de los refugios. Entonces le dijo al pastor: ya voy a salir del refugio. Y se fueron para el lugar donde estaban hablando lo primero, ¿no? Hay que orar por la cantidad de gente que están bajo los escombros dentro de los refugios. Hay una cantidad de judíos, israelitas, que están vivos dentro de los escombros, porque están en esa cúpula que se hacen ellos, ¿verdad? Ellos no, sino que el mismo gobierno ha hecho después del año 1991, cada edificio tiene que tener un resguardo por los misiles. Y habló de los rescatistas, ¿no? Cómo han sacado niños, personas mayores, de adentro de ese refugio, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que orar es que el Señor le dé la habilidad a todos aquellos, ¿verdad?, que son rescatistas, para sacar esas almas que están bajo los escombros. Pero no solamente por Israel, sino por los que están en Irán, amados hermanos. Sino por los que están en Irán también, ¿sí? Nosotros tenemos que amar las almas y amar al prójimo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que estar orando para que las almas se conviertan a Cristo. Hay tantos testimonios que el mismo Jesús, ¿sí?, se le presenta a esa gente de Irán que no están bajo la dictadura de este Omolá, no sé cómo que se llama el hombre este, hace 47 años que están en dictadura, ¿verdad? Cómo Jesús se le presenta a los sirios, hermanos, o sea, a Irán, y cómo se entregan a Cristo. El amor de Dios, pero tiene que haber sufrimiento para que lo busquen, amados hermanos. Sin sufrimiento, las almas no se entregan a Cristo.
Por eso Dios le estaba revelando a esta pastora que está en Israel la cantidad, judíos y no judíos, que están en Israel, ¿verdad? ¿Cómo se entregan a Cristo en este momento? Es maravilloso lo que hace Dios, hermano. Es maravilloso, ¿verdad? Humanamente uno ve, qué tremendo. Pero si Dios no aprieta el pie en el acelerador, las almas no se convierten. Y las almas se convierten, hermano, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, ¿verdad? Ahí es cuando miran para arriba y buscan a Dios. Que Dios, hermano, nos ayude. Dios bendiga, hermana Luisa, también de Chile, gloria a Dios. Un abrazo grande, hermana. Hace días que no la veía, pero gloria a Dios por estar allí. Entonces, hermanos, tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurados, ¿sí? Son aquellos que son vituperados. Bienaventurados los que reciben persecución. Bienaventurados, ¿verdad? Cuando por mi causa, dijo Jesús, somos maltratados. Entonces, hermanos, vemos en este momento, ¿sí?, la mano de Dios, poderosa mano de Dios, ¿sí?, en esos lugares que son musulmanes, cómo Jesús se les presenta a ellos para que se entreguen a Cristo. Es impresionante, impresionante lo que está haciendo. Y el mismo Jesús se está presentando, como se le presentó a Pablo. Sí, porque no se puede hablar la palabra de Dios porque te matan. Muchos misioneros han ido, han dejado la semilla, pero no la han matado. Entonces el mismo Jesús se les presenta a ellos, ¿verdad?, para que los musulmanes se entreguen a Cristo. Entonces, hermanos, una de las cosas que debemos aprender, ¿sí?, que no tenemos que estar ni de un lado ni del otro. Si Israel es el pueblo de Dios, y es el pueblo de Dios, y Dios pelea por Israel, amados hermanos, también tenemos que tener misericordia del bando contrario, de los civiles, amados hermanos, y orar por ellos para que se entreguen a Cristo. Que no parta nadie de la tierra sin haber aceptado a Jesús. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? No estemos de un bando solo. No, hermano. Esto es como la política. No estemos de un bando solo. Estemos, sí, teniendo misericordia de aquel, de aquel, de aquel, de aquel, y orar por todos. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Dios nos manda a orar en este momento. ¿Sí? Que estemos velando. Cuando vean que todas estas cosas empiezan a suceder, erguíos y buscarme. Erguíos y buscarme. Y este es el momento, hermano, de tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y empezar a estar velando. ¿Sí? Porque los tiempos se han acortado y se van a acortar más todavía, hermano. Así que Dios nos ayude. Oren por Israel, pero oren por Irán, amados hermanos. ¿Sí? Oren por esa población. Son miles y miles y miles, ¿sí?, que Israel le mandó decir que se fueran porque iban a atacar. Miren qué tremendo lo de Israel. Que los soldados de Irak no hacen eso. Van y tiran en medio de la población. ¿Sí? Como decía esta pastora ayer, hermano. Sin embargo, Israel tiró a los lugares estratégicos donde tenían parte de las armas nucleares. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Pero mandó a que el pueblo se fuera de ahí. Y son miles que han salido de Irak, que es Persia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Israel no tiene intención de matar a nadie. Es el pueblo de Dios. ¿Qué enemigo te va a avisar que va a atacar? Ningún enemigo va a avisar que va a atacar. Ninguno, amados hermanos. Sin embargo, Israel avisa, ¿verdad? Y atacó los puntos estratégicos para que no se formaran las bombas atómicas. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos entender, debemos de comprender que tenemos que orar
¿sí?, por los civiles, ¿sí?, de Irán, de Irak, de Irán y también de Israel. No nos pongamos de un bando ni de otro, porque Dios ama a su pueblo, pero también ama, ¿verdad?, al pueblo de Irán. Por eso, hermanos, no nos pongamos, hermanos, a pensar como hombres. Debemos caminar en el Espíritu y hablar en el Espíritu, amados hermanos. Dios ama tanto a uno como al otro, ¿sí? Pero Dios guarda y guardará siempre a Israel, porque es el pueblo de Él, es el pueblo amado de Él, amados hermanos. Y han querido destruir a Israel como han querido destruir la Biblia. Y cuanto más la quieren destruir, más se fortalecen, amados hermanos. Mira, en la guerra de los 6 días, los soldados, o sea, los que manejaban los aviones de guerra, hay una cantidad de testimonios de eso, hermanos. Lo pueden buscar en YouTube. Ellos iban volando con los aviones, hermano, y veían a los ángeles junto con ellos. Y una guerra que tenía que haber durado meses y años, en 6 días, Dios se la entregó a Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Guay con el que toca a Israel. Guay con el que toca a Israel. La Biblia dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Amados hermanos, la protección de Dios sobre Israel es impresionante. Pero tiene que haber dolor, tiene que haber sufrimiento, porque la mayoría de los judíos, de los israelitas, son ortodoxos, ¿sí? No creen en Jesús, rechazan a Jesús. Pero en su amor y en su misericordia, Dios dice en Romano que luego que la iglesia se vaya, Dios va a salvar a todos los judíos, a todos los israelitas. No va a quedar uno fuera del reino de Dios, porque Dios va a tratar con ellos de una manera desesperante. Va a llegar un momento, hermano, va a llegar un momento donde, y estamos en ese momento, donde ellos van a buscar la paz y la seguridad. Y ahí es cuando se presenta el anticristo. Estamos a un paso de que el anticristo tome el gobierno mundial. ¿Sí? Y ellos niegan a Cristo y aceptan al anticristo como Dios. Lo dije ayer o anteayer. Pero Dios en su infinita misericordia, ¿verdad? ¿Sabe lo que hace Dios? Le manda 2 testigos. Uno dice que puede ser fulano, el otro puede decir mengano. Yo no puedo decir porque no lo sé. Uno dice que es Elías, el otro dice que es Enoc porque no recibieron muerte. No lo puedo asegurar. Eso lo encontramos en Apocalipsis 11. Y estos 2 testigos hacen señales y maravillas de una manera tremenda. Pero el odio contra ellos va a ser de todas las naciones, porque hace todo lo contrario a lo que pide el anticristo. Y lo matan a los 2 testigos y lo tiran en una plaza vivos, o sea, muertos. Y al tercer día, delante de todos los judíos, adelante de todo el mundo, porque ahí está el vía satélite, ¿verdad? Como hoy vemos un partido de fútbol de Alemania, dice que cuando matan a estos 2, se hacen regalos. Se hacen regalos, nación a nación, país con país, porque mataron a estos 2 testigos, mandados por Dios. Y están las cámaras, ¿sí?, grabando a estos 2 testigos. Y al tercer día, entra el espíritu de vida en ellos,
se levantan a la mirada de todo el mundo y de los judíos del pueblo de Israel y suben al cielo. Y las cámaras grabando. Ahí está el vía satélite. Si no, todos los tribus, pueblo y nación no lo podían ver eso, ¿verdad? Ahí está el vía satélite. Y hermanos, ahí es cuando los judíos reconocen al que traspasaron. Ahí es cuando reconocen a Jesús que era el Mesías y se le vuelcan al anticristo. Entonces ahí es cuando tiene que huir Israel de su pueblo. Todavía le queda más sufrimiento a Israel por no reconocer a Jesús. Pero el amor de Dios es tan grande que dice que Él va a salvar a todos los judíos, y lo dice en Romano, hermano. Es maravilloso la obra de Dios, es gloriosa la obra de Dios, ¿verdad? Por eso no hablemos mal de Israel, por favor. No hablemos mal de Israel. Es el pueblo de Dios. Y nosotros, hermanos, estamos injertados en ese tronco, ¿verdad? Y dice que nos llamó a nosotros los gentiles, ¿saben por qué? Para darles celos a Israel. ¿Sí? Así que, hermanos, soportemos todas las pruebas. Gocémonos cuando estemos en las pruebas, ¿verdad? Gocémonos cuando estemos en momentos como que estamos entre la espada y la pared, pero Dios está con nosotros, amados hermanos. Dios trata en el medio del sufrimiento con su pueblo, en el medio del sufrimiento, ¿sí? Por eso en Apocalipsis, con esto termino, Apocalipsis 3:19, Dios le habla a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de la apostasía, la que estamos viviendo hoy, ¿sí? Yo castigo y reprendo, Apocalipsis 3:19, yo castigo y reprendo a todo el que amo, pues sé celoso y arrepiéntete. ¿Sí? Así que, hermanos, Él ama a todos, lo que pide que se arrepientan y se vuelvan a Él. Entonces después en el 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno se arrepintió, ¿verdad? Yo golpearé la puerta de su corazón. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Se dan cuenta? Gozaos cuando andemos en diversas pruebas. Jesús aprendió obediencia a través de las pruebas, lo leímos recién, ¿verdad? ¿Cuántas pruebas más nos falta a nosotros para ser obedientes, para ser fieles a Dios? No te enojes con Dios. Él te está moldeando. Él me está moldeando. A veces como que Dios no está con nosotros. Oramos y es como orar. La oración no llega al techo. Pero no es que Dios no está con nosotros. Dios está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y Él no es hombre para mentir. Pero Él está tratando con tu vida. A ver si tenés la fe de que cuando no lo sentís, seguís orando y seguís adorándolo. ¿Te das cuenta? Que Dios nos ayude, hermano. Tiempos finales. Tiempos finales. Tiempos que se cumplen las profecías mucho más rápido. Así como Dios acortó los días, bueno, así las profecías se empiezan a cumplir, una atrás de la otra. Todavía quedan más profecías. Le digo más, con esto termino y sigo, les digo más. Ya se está hablando, y el presidente de Estados Unidos habló con el presidente de Israel para hacer el tercer templo. Fíjense si nos quedará poco. Ese tercer templo es donde se va a sentar el anticristo, que hasta el día de hoy no se ha podido armar el tercer templo, porque se iba a armar en el tiempo final. Y ya Trump, hablando con Netanyahu, el presidente de Israel, para formar el tercer templo.
Así que fíjense en el tiempo que nos queda sobre la tierra. Que vengan los sufrimientos, que vengan las pruebas sobre el pueblo de Dios para nosotros aprender obediencia. Tomasino, ¿cómo va a decir eso? Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Hermano, todavía nos falta ser cambiados. Todavía falta que el Señor apriete sus manos en cada una de las vasijas que somos nosotros para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Dale gracias a Dios por todo lo que te está pasando. Gózate en el Señor. Él te está preparando para la ida con Él, para que escuches el sonido de la trompeta. Amados hermanos, que Dios nos ayude y nos exhortemos unos a otros con amor, ¿verdad?, para poder entrar en el reino de los cielos. No se entra de cualquier manera, hermano. No se entra de cualquier manera. La apostasía, podemos hacer lo que nosotros quieramos, porque estamos en el tiempo de la gracia. Sin embargo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está inspirado por el Espíritu Santo. Y el Nuevo Testamento se creó en el tiempo de la gracia. ¿Sí? Y si en el tiempo de la gracia Dios nos advierte, nos enseña cómo va a trabajar con nosotros para que nosotros seamos moldeados a la imagen de su Hijo, ¿cómo yo voy a decir, salvo siempre salvo? Yo puedo andar como quiero, puedo adulterar, puedo fornicar, no, ya, Dios ya salvó mi alma. ¿Quién te dijo eso? Pero es lo que se está predicando, es lo que se está hablando, amados hermanos. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Y no adulteremos la palabra. No acomodemos la palabra para mi bienestar. Yo tengo que vivir lo que dice la palabra. Amar esta palabra. Yo tengo que amar, ¿verdad?, que voy a ser perseguido. Tengo que amar a Jesús. Tengo que amar la palabra. Porque la palabra es lumbrera a mis pies, me está diciendo que yo voy a ser perseguido, que yo voy a padecer sufrimiento. Pero eso es en beneficio de mi alma. Es en beneficio de mi alma, para yo ser salvo. Debemos de vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra, hermano. Que Dios nos ayude, sí, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Será hasta mañana, amados hermanos, si Dios lo permite, sí, 5:30 de la mañana, en otro programa más, Arregla tu vida con Dios. Que Dios los bendiga a todos.